vamos a dar inicio a este face to face, que la verdad agradecemos mucho al doctor que haya aceptado la invitación. Fue hace un ratito quien, pues en virtud de la aceptación que tuvo el día de ayer, pues bueno, también quisimos realizar esta actividad, y fue pues a iniciativa de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que también tenemos como representante a Paquito, que es su guardián constantemente, que nos va a decir si se ha portado bien, si se ha portado mal. Y pues bueno, para dar inicio, presentar al doctor Gianfranco Pasquino. Nació en Turín en 1942, es un politólogo italiano. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Bolonia y profesor adjunto en la de Polonia Center de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos. Estudió ciencia política en la Universidad de Turín, donde fue alumno de Norberto Bobbio, y se especializó en la política comparada bajo la guía de Giovanni Sartori en la Universidad de Florencia. Ha realizado clases en las universidades de Florencia, Harvard, en la Universidad de California, de Los Ángeles, en la School of Advanced International Study de Washington, y fue editor del periódico Du Molino entre 1980 y 1984, y de la revista italiana de ciencia política entre 2001 y 2003. Fue senador de Trana en 1983 y 92, y entre el 94 y el 1996 por la Izquierda Independiente y de la Alianza Progresista, respectivamente. En 2005 fue elegido miembro de la Academia Nacional del Liceo. Está con nosotros nuevamente el profesor Pasquino. La temática que vamos a estar manejando en este face to face, pues ustedes también preparando las preguntas que quieren ir realizándole al doctor. Bueno, nos va a hablar ahorita de la expectativa de este congreso, cómo ha visto, y poquito a poquito ustedes también nos van a ayudar a involucrarnos en los temas de las autorías del doctor. ¿Sí? Las preguntas fáciles yo contesto, las preguntas difíciles Paquito. Entonces hacemos así y va a funcionar muy bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo le ha parecido las expectativas ahorita del Congreso? No, la ciudad es muy linda, muy linda. El escenario, los que veo es extraordinariamente diferente de lo que he visto en otros lugares. El único problema es el tráfico. Algunos colegas han, como puedo decir, pronunciado conferencias magistrales interesantes. Con otros tengo muchas diferencias teórica y creo también analítica. Entonces no voy a decir más. Intenté conversar con algunos de los colegas, he dicho lo que pienso. En verdad, escribo también lo que pienso, entonces no tengo dos caras. Entonces, iniciamos esta plática, no sé quién tenga sus primeras preguntas. ¿Sí? ¿No se ponen de pie? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan de Dios, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y mi pregunta va centrada en la política, pero en su sentido del hacer, del sentido del para qué es la política. Es decir, nosotros, la mayoría de los estudiantes de la licenciatura en ciencia política, cuando entramos a estudiar esta carrera, lo hacemos tal vez con una visión romántica, es decir, vemos en la política la solución a los problemas. Vemos en ella que por medio del consenso vamos a llegar a mejores formas de vida o a alcanzar la felicidad, para darle este sentido romántico. Pero conforme vamos avanzando en la carrera,
como que esa utopía se nos va hacia abajo, porque nos damos cuenta de todo lo que se cuece dentro del campo político, y sobre todo que hay cosas que al no estar dentro de ese campo político no nos podemos dar cuenta. Necesitaríamos ahora sí que ser políticos para poder saber cómo piensan. Automáticamente, si nosotros estamos acá arriba, vamos hacia abajo, vamos cayendo moralmente. Entonces, la pregunta es, si yo le tuviera que preguntar a usted, ¿por qué estudiar política? Pero consciente de esta realidad, ya no de esta forma romántica, ¿qué me contestaría? Muchas gracias. Primero, yo no contesto si hay una forma romántica de estudiar la política. Yo soy contento, porque la política tiene elementos románticos. Todos esperamos poder cambiar, no solamente los políticos, que ya bueno, pero la política, la manera de hacer la política, la manera de gobernar, la manera de representar. Entonces hay una visión ideal de la política, bueno, y después tenemos los conocimientos, tenemos, como puedo decir, algunas teorías, sabemos lo que la práctica de la política, podemos criticar, podemos intentar mejorar las prácticas y mejorar las teorías también. Entonces no renuncie a una visión romántica. Aquí es muy simple. El más importante autor creo, mi conferencia inició con el príncipe, creo, junto con Maquiavelo, fue Max Weber. Y hay una frase fundamental al fin de su libro sobre la política como vocación y la política como profesión. Es decir, la política se hace con la cabeza, pero no solo con la cabeza. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué tal? Mi nombre es Ivette Zamudio. Estudio Administración Pública, a diferencia de muchos aquí presentes. Mi pregunta es, actualmente estoy en 9º semestre de la carrera y estoy en tesis. Entonces, una de mis dudas acerca de la academia, de cómo llegar de la academia a la actividad política, ¿no? Esa es una pregunta porque en México actualmente existen muchísimas teorías de ciencia política y administración pública, pero que se quedan en la academia. Se quedan en publicaciones, artículos, papers, pero jamás se aplican, y que bien debería aplicarse de cierta manera. En otros países, con su conocimiento y experiencia, ¿cómo se ha llevado la academia a la práctica? ¿Y de qué manera? ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, en México, donde no contamos con políticas públicas que ayuden a esto? Primero debo aclarar que yo creo que estudiar la administración pública es importante. Es decir, si ustedes comprendieron que estaba criticando las políticas públicas son una cosa y la administración pública es otra cosa. La administración pública puede producir políticas públicas, pero estudiar la administración pública, estudiar la burocracia, estudiar los burócratas es importante, porque no hay Estado si no hay una buena administración pública y si no hay burócratas honestos que conocen lo que deben saber, que saben que son al servicio yo diría de los ciudadanos, pero escucho muchas veces la palabra pueblo, al servicio del pueblo. Eso debe ser claro. Que no tengo ninguna crítica contra los que estudian la administración pública y tengo mucha admiración porque hay libros importantísimos sobre la administración pública y la burocracia. Weber escribí algunos estudios fundamentales sobre la burocracia y sobre los problemas y mismo las soluciones que puede producir una buena burocracia. Segundo, no se puede, eso es la relación entre administración pública o entre la política que estudiamos y la política que hacemos o que hacen, no es la misma en ningún país. Son las tradiciones históricas.
el sistema de los partidos, la naturaleza de la forma de gobierno, producen diferentes situaciones en las cuales los intelectuales, los profesores, los estudiantes pueden o no pueden participar a la política activamente. Pero en general yo diría que es necesario empezar con y dentro los partidos, porque los partidos hacen política. Los partidos reclutan miembros, candidatos, líderes. Los partidos deciden cuáles políticas públicas deben ser implementadas. Entonces, si usted quiere participar en la política, es necesario descubrir un partido que tenga más o menos algunas ideas que usted comparte. En los Estados Unidos hay algunos poquísimos intelectuales que participaron en la política activamente y con éxito, pero poquísimos. En Inglaterra hay algunos, pero no muchos. En Francia, en Italia hay muchos intelectuales que tuvieron un papel político y hay muchos canales de participación y de información, lo que no significa que la política italiana o la política francesa son mejores que la política de los Estados Unidos o de Inglaterra. No es así, porque depende como he dicho, de la naturaleza de los partidos, depende de la cultura política, porque hay una cultura política. Yo no creo que sea correcto inculpar siempre a los políticos, porque muchas veces la responsabilidad de lo que ocurre, de lo que no ocurre, es de los ciudadanos. Entonces debemos preguntarnos, ¿hacemos bastante para mejorar la política de nuestro país? La respuesta puede ser probablemente no. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Hola, soy Karen de Veracruz. Yo quisiera saber qué llevó a Gianfranco Pasquino a estudiar política. Paquito. Si logro a contestar no cuando me invitan en México, en Paraguay o en Alemania, por ejemplo, entonces busco bastante tiempo, voy a escribir mi biografía, mi autobiografía. Entonces usted va a buscar la respuesta en mi autobiografía. No, yo diría sí, pero eso es interesante porque podemos comparar nuestras experiencias. Y creo que el primer encuentro con la política fue a través de mi profesor en el Liceo de Turín. ¿Liceo se puede decir? Sí, Liceo de Turín, profesor de filosofía, de historia y filosofía, porque las dos materias se enseñan juntas en Italia. Un profesor, tengo algunos problemas aquí, que no católico, sino valdese, se puede decir valdese, son los disidentes de la religión católica protestante, sí, pero una parte